Vamos a leer hasta el versículo 11. ¿Decimos amén? Y pedile a Dios en tu propia oración, decirle: Señor, trata conmigo, trata con tu palabra, Señor. Aleluya. Señor, ayúdame. Aleluya, decirle a entender, Señor, cuál es tu buena voluntad. Aleluya, para nosotros, tus hijos. Bendito Jesús, bendito Dios. Gracias, Cristo, te damos. A ti toda la gloria, Padre. Y todos decimos amén. Aleluya, gracias, Jesús. Dice entonces, Hechos 13, a partir del versículo 4, dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Hasta ahí la lectura. Señor, gracias te damos. Añádenos, Señor, tu vida, tu presencia misma en bendición a través de este tu legado, que es tu palabra, para hoy y para siempre. Palabra eterna tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todos gritemos amén. Y si dejas tu Biblia en el asiento y le das un aplauso, aleluya, seguro que Él lo va a recibir con agrado, seguro que Él va a sonreír desde el cielo, aleluya, por verte alabándole de corazón, con gozo y con gratitud. Hermanos queridos, tomen asiento. De verdad que Dios me daba esta palabra para compartirla con ustedes. Ustedes que son, como todos nosotros, somos llamados al progreso. Decirle que tengas más cerca: hay que progresar. Dios quiere que avancemos. Por eso dejamos la estación de antes y ahora estamos en esta nueva estación. Por eso dejamos lo que éramos como iglesia y estamos avanzando. Hermanos, eso entonces ni hablar, para lo espiritual, para lo que es el reino de los cielos, estamos llamados a ser parte de la avanzada de Dios. Al que tengas más cerca, decirle: y vos no te quedes. El reino de los cielos está avanzando y vos no te quedes. Pero ¿sabés que esto pasa por lo personal también? Porque hay gente estacionada en su lugar de siempre, humanamente, laboralmente, familiarmente, están siempre en el mismo lugar, en la misma posición. Pero, sin embargo, nosotros tenemos un espíritu motor dentro de nosotros. Tenemos un Espíritu Santo, hermanos, que nos motiva, que nos dosifica hacia avanzar. ¿Cuántos dicen: yo no me puedo estar quieto? ¿Cuántos dicen: yo siempre quiero progresar? Hermano, estamos siempre en esa visión, ¿o no? Porque si no estás en esa visión, hoy Dios te la quiere dar. Dios quiere una iglesia, hermano, motivado a avanzar, a ser realmente creyentes de logros, creyentes, queridos hermanos, que hacen nuevos emprendimientos.
Y esos nuevos emprendimientos, hermanos, tienen que realmente ser en todos los ámbitos. Sí, tenemos que lograr lo no logrado todavía a nivel familiar. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que superarnos aún a nivel laboral y económico. Yo miro a mis hijos y digo, gracias Señor por lo que nos has dado para transmitirle a nuestros hijos y lo que en definitiva ellos tienen de parte tuya, y es ese deseo de progreso. Y yo cuando veo a mis hijos, yo creo que así Dios está mirando a los suyos todos, sí, que seamos gente de emprendimientos. Yo en estos días tuve oportunidad de hablarme con cierta gente, y por ahí este padre un poco de babero grande, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando mis hijos recién nacían, era costumbre, era normal decir, bueno, y un babero grande para el papá, ¿no? Porque claro, ante el nacimiento de un nuevo bebé en la casa, era una manera de decir, sí, en forma de broma, ¿no? Bueno, justamente por eso tan lindo de que nacía ese hijo, y era ese bebé tierno de brazos, pero yo sigo sintiendo que necesito, pero ahora un babero más grande todavía. Porque en estos días, como te digo, me veía con cierta gente y se me iba la boca, y cuando hablando y comentando ciertas cosas, yo le decía, sí, porque uno de mis hijos también hizo este mismo emprendimiento, y yo me llenaba la boca y decía, con su auto. Y yo decía, pero es vanidad, y Señor, si es vanidad, perdóname, pero yo creo que más bien es la alegría de un padre de ver a sus hijos progresando. Y estoy hablando de mi hijo Daniel, y lo digo y aprovecho a hablar de él que no está, ¿no? Porque si no después hinchón de orejas. Pero con sus solo 22 años, ¿sí? Y eso está hablando de que Dios quiere y tiene lo mismo para nosotros. Así que más vale que abramos nuestros corazones y bien y mucho nuestros oídos, porque Dios dice que el que tal tiene y el tal hace, a Él le agrada. Porque cuando Él envió a su Hijo, hermano, el Señor fue siempre lo mismo, o en 3 años vertiginosamente creció, sí, y lo llenó todo del Evangelio. En solo 3 años. Y nosotros estamos muchas veces, capaz que un poco habrá que decir, en la cómoda, ¿no? En la comodidad de simplemente ser como iglesia, a veces lo que hemos terminado ser creyentes estáticos de una silla, solo recibiendo, pero no tanto procurando. ¿Cuántos dicen voy a procurar más? Mi Dios quiere que avance. Mi Dios quiere que crezca. Hermanos, si así no hubiera sido, el apóstol Pablo no hubiera llegado a las regiones que llegó. Y porque así nosotros somos como iglesia, hermano, contagiate. ¿No viste lo que recién te contábamos? Que soltábamos minas y que Dios no nos soltaba de minas y volvimos a agarrar, sí, a minas otra vez. Y esto tiene que contagiarte. Esto tiene que hacerte una persona en lo que resta de este año y de esta vida antes que Cristo venga, que por cierto es breve el tiempo, que te haga una persona de logros. Donde, como te decía, y ya paso la historia bíblica, el apóstol Pablo era uno de ellos. Hay gente quieta que no progresa. ¿Cuántos dicen, pero yo quiero ser uno de ellos? De los que progresan y alcanzan, primeramente para la obra de Dios, pero también para los suyos. Hermano, porque Dios así también bendice a los que le bendicen. Si la promesa a Abraham, de Dios promesa, ¿no? Era, bendeciré a los que te bendigan. Hermano, imagínate si vos y yo somos de los que bendecimos a Dios, de los que bendecimos a Cristo, Dios nos va a bendecir en lo personal, y Dios ha planeado bendecirte
en grande. Dios te quiere hacer un empresario. Dios te quiere hacer uno grande en esta tierra. Porque ¿cómo era David? ¿Era un chiquito? ¿Cómo era Abraham? ¿No era un grandote? ¿No era gente que tenía grandes porciones de tierra aún? Y nosotros hemos bajado, ¿sí?, de ese también para nosotros nuestro nivel. Pero hoy Dios te dice, te llamo a progresos y a nuevos emprendimientos, que estés abierto al Espíritu Santo, porque Dios te llama más. Porque Dios, ¿cómo se va a glorificar si no es en personas que, habiendo sido encontradas en pequeñeces, alcancen grandezas? No para su gloria, sino para la gloria de que aquel que nos ha tomado para que seamos para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Todo emprendimiento, hermano, primera cosa, sí tiene que ser, versículo 4, de parte de Dios, enviados por el Espíritu Santo. No tenemos que nosotros tener emprendimientos propios y personales, hay que orar. Hay que consultar a Dios, y si el Espíritu Santo te confirma, si o te dirige hacia tal o cual cosa, ve y hazlo. Pero hay que hacerlo en tiempo y en forma de Dios. Amén, porque a veces Dios dice algo, pero ese algo no es para allá, no es para ahora. Pero yo creo que el ya y el ahora de Dios se está apresurando, porque ya viene Cristo. Ya no hay tiempo, porque si yo les digo solo lo que acabo de decir hasta ahora, muchas cosas van a ir al dormidero. Muchas cosas van a quedar en el aguantadero. Ah, sí, ya la voy a hacer. Pero, hermano, mira que corre el tiempo y mira que ya casi no hay tiempo. Y Dios quiere que progresemos. Para eso la llave de seguridad, de victoria, se llama Espíritu Santo. Dios mismo tiene que estar en el asunto. Ellos comisionados, versículo 4, por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿vos te crees que tan solo nada más se dedica, sí, a dirigirnos a nosotros a toda verdad solamente espiritual? ¿O acaso Dios no es también Dios de todas las demás cosas? Porque Dios ve tu necesidad. Dios sabe, sí, tu necesidad, y Dios sabe cuál es la manera de sacarte adelante. Para eso, primera cosa, que sea por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Segunda cosa, pero que aparece primera, pero vuelve a aparecer luego, y le pareció bien al Espíritu Santo primero poner la primera, ¿no?, que es el mismo. Dios es el primero siempre. Pero el otro que aparece ahí mismo en el versículo 4 es, hermanos, no hacer las cosas solos. Todo lo que hagas, si sea con la grata y necesaria, y casi podríamos llamar imprescindible, compañía de los suyos, del pueblo de Dios. Porque el apóstol Pablo puede decirse autosuficiente: no, yo me basto, yo puedo, yo, y hay muchos yoístas. Pero el apóstol Pablo sabía que no era solo, porque dice la Biblia, hay del solo. Por eso no estamos solos en todo lo que hacemos. Por eso no enviamos a nadie solo a ninguna tarea. Por eso cuando vas a hacer algo, busca gente que esté contigo. Gente que esté sabiendo del asunto y que estén ellos, como dice el versículo 4, decirlo conmigo, ellos estén contigo también. En oración, en ayunos. ¿No viste cómo, en definitiva, la hermana Rosa Corrales pidió ayuda diciéndome al oído: pastor, yo voy a empezar un ayuno? Bueno, que estén ellos también.
Y nosotros, hermanos, tenemos que ser gente que asegura la victoria no estando solos. Toda cosa que hagamos va a necesitar navegación. Versículo 4, vas a tener que navegar en el asunto. No es llegar al otro lado de primeras. Va a haber que navegar. No es lograrlo así de fácil. Nada, ni aún lo de Dios, se hace fácil. Aún lo de Dios generalmente es especialmente dificultado por las mismas tinieblas porque es de Dios. Pero aunque soplen vientos contrarios contra nuestra barca, sí, porque es de Dios, vamos a navegar como ellos navegaron y vamos a llegar al puerto deseado. Dale el aplauso al Señor, aleluya. Decirle, estoy dispuesto a navegar, Dios, a pasar lo que tenga que pasar, a atravesar los valles que tenga que atravesar. A veces valles de lágrimas, a veces valles de tristeza. Sí, pero hay que estar dispuestos a navegar, a remarla. Porque hay mucha gente que emprende emprendimientos, pero abandona porque no están dispuestos a navegar. No están dispuestos a pasarse el trabajito de lograr aquello que no porque esté dirigido y confirmado por Dios no va a dar trabajo. Más bien, de hecho, Dios creó al hombre para que labrara el huerto del Edén. Nos creó para laburar, para labores. Decirle que tenés más cerca, hay que trabajar. No diga hay que laburar porque va a decir. Hay que trabajar, hay que navegar. Aleluya. Y en todo lo que hagas, versículo 5, todo lo que hagas, en todo lo que estés haciendo, sí, que esté mechado la anunciación del Evangelio. ¿Entendés? Estés lo que estés haciendo. Estés siempre dispuesto a predicar el Evangelio. Estés vendiendo ropa, estés abriendo un negocio. En estos días teníamos un sentir con unos hermanos de algo que vino a nosotros hace varios meses. Pastor, ¿por qué no hacemos algo a nivel de la iglesia, la comunidad, en lo laboral? Se podría ver qué se puede vender y para los que están desempleados. Y me decía el bien atinado hermano, decía, pero por supuesto, mechar la predicación del Evangelio con esas cosas que se vendan. Y por ese lado, por esas dulzuras que traen la miel también, ¿no? Decíamos, qué oportunidad, ¿no? Un hermano que trabaja acá con apiarios, con panales, con colmenas, sí, decíamos, capaz que sea esa, ¿no? Pero lo que hagas, decirle, Señor, bendecime, dame un nuevo medio de sustento, pero en lo que yo haga, te prometo predicar tu palabra. Prometo, Señor, que lo que yo esté haciendo, no importa lo que sea, será una oportunidad para anunciar el Evangelio. Alguien diga amén. Ahora, cuando nosotros vamos en los emprendimientos que Dios nos manda que emprendamos, sino porque van a surgir problemas, no nos atrevamos, porque los cobardes, incrédulos, etcétera, etcétera, tendrán su lugar en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Cuántos dicen, acá no hay cobardes, pastor? Acá no hay cobardes. Pero en todo lo que nosotros hagamos, aunque sepamos, documentado por la palabra de Dios, que va a enfrentar problemas, sabemos y sepamos de antemano que los problemas van a ser vencidos. Y cuando se nos hace mirar en esta palabra, podemos ver, ¿sí?, una de las situaciones que se da. Cuando alguien quiere progresar y hacer algo para Dios, aún lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, llevar adelante una iglesia, ¿sí? Primera cosa que puede llegarte a suceder, que el mismo enemigo, el mismo Satanás, del cual mucha gente no quiere que se hable, porque es fanático, porque es loco, es irracional, ¿sí? Y piensan como que ese ser
no existe o hay que borrarlo, pero como está en la Biblia y es una realidad, hay que nombrarlo, porque ignorar al enemigo y sus maquinaciones es batalla perdida entonces. Cuando uno niega la existencia de su enemigo, vas al campo de batalla pero con la guardia baja. Pero cuando uno sabe que el enemigo está ahí, se prepara para la guerra. Y uno va, armado con toda la armadura de Dios como para vencer. Así que no vamos a negar ni siquiera esa parte de la Escritura, la vamos a reconocer y vamos a saber que lo primero que se va a querer interponer en nosotros y en nuestro camino es el mismo Satanás. De hecho, fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Dice que, ellos haciendo todo como tenían que hacer, atravesando, versículo 6, mirá qué número, ¿no? En ese versículo 6, hallaron a cierto mago, se encontraron con las tinieblas. Todo lo que nosotros querramos hacer, que sea voluntad de Dios, te va a llevar tarde o temprano a encontrarte con las tinieblas. ¡Pum! De frente te encontrás con las mismas tinieblas. Tinieblas que van a tener aspecto humano, que se van a personificar a través de personas, porque era un mago. Y eso está hablando de qué realidad espiritual había ahí. Pero inmediatamente la descripción humana del asunto, ¿no? Dice que era, y el aspecto, ¿no? Bonachón, como que era otra cosa, pero era un disfraz nada más. Era un falso profeta, mira cuántos detalles, judío y llamado Bar Jesús. Es tan engañoso Satanás que hasta, mira el nombre del mago, ¿no? Bar Jesús, por ahí hasta aparece el nombre de Jesús. Gente que quizás te va a parecer inofensiva, ¿no? Aspecto de judío, aspecto de profeta, pero tinieblas al fin. Y nosotros por años hemos dicho, hemos creído, y lo seguimos aseverando, de que es verdad, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y porque no es contra sangre ni carne, más nada, ¿no? Simplemente orá y ayuná y nada más. ¿Y nada más? No. Porque en verdad, este era un mago, estaba lleno de Satanás y de los demonios. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjense en cómo este Pablo tuvo que abrirse camino y pasar más allá de este obstáculo espiritual, no solamente en órdenes espirituales, en ámbitos espirituales, sino humanos. Porque, como te dije, la Escritura se encarga de aclarar un lado y el otro lado de esta persona. Espiritualmente era un hechicero, era un mago. Por otro lado, una cantidad de descripciones de él. Falso profeta, judío, de nombre Bar Jesús. Y lo que en definitiva quiero decirte es que no solamente el apóstol Pablo tuvo que enfrentar lo espiritual, sino de alguna forma también abrirse camino en lo humano. De hecho, miren de qué manera, en qué términos habla el apóstol Pablo. Allí eso lo encontramos en el versículo 9. Sin antes, hermanos, decir que de quien se habla este mago, se resistía. No quería. Va a haber alguien que no va a querer. El infierno no va a querer, que avancemos. El infierno no va a querer que progresemos. Se va a resistir, va a haber resistencia. Hay mucha gente que ante la resistencia cede. Simplemente se entrega. Y piensan, no era de Dios. Pero ante la resistencia, el apóstol Pablo no cedió, sino que, como te venía diciendo, tomó autoridad. Una autoridad que hoy estamos enseñando algo, que no es que se toma solamente espiritualmente, sino que también el humano hay que esgrimir de parte de Dios, palabra de autoridad. Porque miren, ahora sí, versículo 9, el apóstol Pablo entonces, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es que está para esos momentos que se te pone en el camino Satanás? Llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos saben que tienen que llenarse más del Espíritu Santo? Es que ese amén tan chiquito me hizo dudar. ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo?
Hay que llenarse del Espíritu Santo para cuando el enemigo se te pone en el camino y te dice, aunque esto sea de Dios que estás haciendo, no te dejo pasar, no te dejo avanzar. ¿Y cuánta gente en esa línea de batalla muere y baja la cabeza y se detiene y no son más que vencedores como tendrían que ser? Porque les falta unción de Dios, les falta poder de Dios. Para tener Espíritu Santo hay que buscar de Dios. Hay que levantarse a orar. Hay que pasar tiempo con Dios. No tanto tiempo con el celular, no tanto tiempo con la computadora, mira lo que te voy a decir, ni tanto tiempo con la familia. Porque hay gente que ha hecho de su familia un Dios. Y no está bien. Porque todo aquel que ame más a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposo o a su esposa, más que a Cristo, no es digno de Cristo. Porque el primer mandamiento es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, por encima de todo le amarás. Y cuando Dios es esa prioridad, y aún antes que vos mismo está Dios, y vos lo buscas, estás lleno del Espíritu Santo para los momentos que se te van a presentar. Porque si se te presenta este momento y vos no estás lleno del Espíritu Santo, no vas a tener posibilidad de seguir avanzando. Vas a quedar en la línea de batalla que muchos quedan. Pero nosotros no quedaremos así. Porque el Espíritu Santo está aquí. Y el Espíritu Santo quiere llenarte. Lleno del Espíritu Santo, hermano, miren, esgrimió no solo hacia lo espiritual, directamente al humano. Trató con lo humano el apóstol Pablo con autoridad y no le habla a los demonios, no le habla al mago y le dice, versículo 10, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, le dice, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Qué hubo ahí? Sino lo que a veces no se hace. Y es tratar con el obstáculo el humano también. Porque si hay un obstáculo de parte de Satanás que se apersona en una persona, la tal está involucrada y es responsable de lo que está pasando y hay que tomar autoridad. Porque si no lo haces, seguro no vences y no atravesás eso. Esto es algo que hoy Dios nos está hablando. Como algo que no debe estar solamente en las Escrituras, sino que hay que saberlo hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Pero que a veces se te van a oponer los infiernos, pero no solo los infiernos, sino también personas, y no sabes tratar con eso como quien ama a Dios y pone las cosas en su lugar con amor, pero con autoridad. Si no lo haces, vas a llevar daño. La última vez que fuimos a la plaza del Entrevero, estaba yo con el megáfono, bla, 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 todo ese bla, bla de Dios tan lindo, ¿no? Ahí largando la palabra, una unción tremenda, una presencia de Dios mayúscula. Nos queremos mudar para allá, decíamos después, para la plaza del Entrevero. Estamos lo mejor del mensaje, haciendo el llamado. De repente veo un anciano, bastante mayor el hombre, que viene directamente caminando para mí. Y yo como más o menos con un poco de cancha en todo esto, algunos años ya tengo, bueno, tratando de disminuir lo que estaba viniendo para distraer, como que no lo hubiera visto que venía, y en esto que yo así como ves que me muevo para predicar acá, lo hago en la plaza también. Entonces como quien dejó que se viniera y así como que lo hubiera esquivado y seguí caminando. Cuando me quiero acordar, estoy así con la Biblia y estaba acá, al lado de mi brazo, como mirando para adentro de la Biblia. Y dije, qué bueno, no está interesado a ver si lo que estoy predicando es verdad, si estoy de acuerdo a lo que está escrito. Y dije, bueno, vamos bien. Pero no íbamos tan bien. Cuando me quiero acordar, y eso en medio del llamado, me habla en inglés. Y me dice en inglés que me calle, que me deje de predicar, porque atrás mío había un piano que alguien puso para que tocaran el piano. No sé si los que pasaban y sabían tocar el piano o alguien de por ahí. Y cuando nosotros llegamos vimos eso
Pero buscamos el huequito para arrancar con lo nuestro y luego sigan ellos con su música. Pero parece que, bueno, el diablo se molestó cuando empezamos a predicar. De hecho, cuando empiezo a predicar, empiezan a tocar, pero bien fuerte, el himno nacional, ¿no? Y yo digo, bueno, estoy predicando con el himno nacional de fondo, gloria a Dios. Pero viene este gringo, podríamos decir, porque hablaba inglés, y me dice que me calle, porque no veo yo acaso que estoy molestando, ¿sí?, para los que están tocando la música. Y yo como que no le respondí y seguí hablando y volvió a insistirme y me salió el poco inglés que tengo adentro y le dije, estamos en un país libre para predicar el evangelio libremente y si esto a usted le molesta, vaya a buscar a la policía. Me di vuelta y seguí predicando. Y se terminó todo. Después viene Pedro y me dice, pastor, yo no sé si vos te diste cuenta, pero se lo dijiste con tanta autoridad y el viejito gringo se fue. Porque, hermano, hay que tomar autoridad. Ay, si hubiéramos bajado la cabeza, nosotros que somos tan humildes. Está bien, me callo, no predico para que toquen el pianito. No. Estoy para anunciar el evangelio. Y conozco mis derechos también, ¿no? Aleluya. Hermano, a veces hay que encarar. Hello. A veces hay que hablar con la gente. En estos días yo veía un versículo, ya veo que no va a dar para la segunda porción bíblica, bueno, para otro día, ¿no? Porque eran 2 pasajes. En estos días yo veía un versículo que decía cuando tienes problema con alguien, ¿sí?, dice, no te involucres, para no involucrarte, algo así decía, parafraseándolo, para no involucrarte con su pecado, razona juntamente con él, habla con él, como diciéndole, dale tus razones. Porque ¿quién va a negar a esta altura de los hechos de la vida que acaso no hay personas inspiradas por Satanás como este mago que van a tratar de ponerte el palo en la rueda para que no vengas a la iglesia, por ejemplo, para que no ores? ¿Y cuánta gente para no tener problemas? Pues dejan a Dios y las cosas de Dios. Para no tener problemas se equivocan, porque si lo hacen de esa manera tienen problemas pero con Dios. Y yo prefiero tener problemas con la gente y no con el de arriba. Aunque lo hagamos todo con amor, pero hay que hacerlo con firmeza. Porque esta firmeza del apóstol Pablo fue agradable ante los ojos de Dios. ¿Fue respaldada por Dios, acaso? Claro que sí. De hecho, el Señor nos reprobó la reprensión del apóstol Pablo cuando le dice al mago, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, le dijo, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, se siguió diciendo el apóstol Pablo, y aquí la mano del Señor está contra ti. Inmediatamente termina en el versículo 11, cayeron oscuridad y tinieblas sobre ese mago y quedó hasta ciego por un tiempo. ¿Por qué? Porque Dios respaldaba con autoridad aquel que estaba dispuesto a avanzar hasta la línea de llegada. Dale el aplauso. Aleluya. Y no seas de los que se detienen. No seas de los que otros detienen. Fuerte el aplauso. Aleluya. Decirle, dame fortaleza, dame firmeza. Dame el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. A su nombre. Y hermanos, como quien va a hacerlo rápido, vamos al otro pasaje. ¿Qué tenemos? ¿Música de fondo? No les digo. Bueno, vamos a Segundo Libro de Reyes. Segundo Libro de Reyes, capítulo 13. Resumiendo, hermanos, todos para acá, nadie se distrae. En Segundo Libro de Reyes, capítulo 13, vamos a ver otro caso, pero mucho más brevemente porque la hora va avanzando, ¿no? El caso habla del rey de Israel llamado Joás. Ese rey estaba llamado a progresar, como dicen yo también.
Entonces, en ese llamado de Dios para su rey, ¿cuántos dicen yo soy su rey también? Porque Él es rey de reyes. Y estamos llamados a avanzar. Dice que el profeta, sí, le dijo que tomara un arco y tirara una saeta. Eso es extensión. Hay gente que anda, no sé, tirando así en la chiquita nada más, pero Dios dice, entesa tu arco y tira lejos, alcance. ¿Cuánto dicen Dios quiere que yo tenga alcance? Si no le hubiera dado, no sé, tirar el dardito, tirar como mucho la piedrita con la onda. Pero Dios le dijo a este rey que entesara el arco. Y cuando soltó dijo, esto es saeta de Jehová. Lo que decimos, todo lo que hagamos, tiene que ser de Dios. Amén. Pero acto seguido, con lo que se encontró este rey como obstáculo, no fue el diablo. No fue un mago. Fue su propia humanidad. Porque dice que el profeta le dijo, bueno, ahora agarra la saeta, estoy en 2 de Reyes, capítulo 13, versículo 14 en adelante, y golpea la tierra. Y que aunque era rey, golpeó 1, 2 y hasta 3 veces y desistió. Nada más. Se quedó. Decirle que tengas más cerca, no te quedes. Le faltó persistencia. Le faltó perseverancia. Le dijo el profeta, ¿por qué te detuviste? Enojado, ¿Por qué te detuviste? Si hubieras golpeado 5 y 6 veces, hubieras vencido al rey de Siria hasta vencerlo del todo. A veces el obstáculo somos nosotros. Golpeamos 1, 2 y 3 veces y la cosa no sale y ya abandonó. Ya dejo todo. Ya me voy de la iglesia. Ya no oro. Pero en Minas hay que seguir golpeándola con la saeta de Dios. Hay que seguir golpeando. Porque lo que no sale la primera, ni la segunda, ni la tercera, puede ser la cuarta, la quinta o la sexta. Cuando es de Dios, hay que darle hasta que se venza. Dale el aplauso. Aleluya. Aleluya. El segundo obstáculo somos nosotros mismos. Nos falta persistencia. ¿Cuántos dicen hoy de Cristo la voy a obtener? Amén. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro.